que se instalara en Antioquia, que no se instaló, una delegada de la oficina o un delegado del alto comisionado. Cuando apoyé eso desde la presidencia de la República, se extendió el convenio, nunca dije, solicito que venga del alto comisionado tal persona, ni los conocí. Y nunca pedí que lo sacara. Eso es bien importante que se tenga en cuenta, porque inclusive uno notaba mucha incomodidad con alguno de esos comisionados, por las acusaciones permanentes a la fuerza pública, etc. Yo nunca pedí que los cambiaran, ni nunca pedí traigan a fulano o a perano. Se dice, no, este es el punto 14, es que Uribe llamaba a los comandantes. Por supuesto que yo llegué con la personalidad, el carácter y la determinación que he tenido de producir resultados con toda la ética y en todos los campos. Así como yo llamaba al ministro de Obras, a la ministra de Educación, al director del SENA, en la mañana muy temprano yo recibía un informe de qué había pasado, en orden público. Y llamaba a comandantes. Y muchas veces cito dos personas. Coincidía eso con la hora en la cual yo tenía que revisar para estudiar, firmar o devolver decretos o actos administrativos que me traían de la oficina jurídica de la presidencia, con el doctor Camilo Espina, con el doctor Mauricio González, con el doctor Edmundo del Castillo. Ellos siempre, mientras había esa coincidencia de tiempo, ellos oían esas conversaciones mías. Y siempre he dicho lo siguiente: no hay un soldado o un policía de Colombia que pueda decir que yo le di mal ejemplo de palabra o de obra. Yo creo ser un ciudadano de Colombia que como gobernador y como presidente habló muchísimo con integrantes de las Fuerzas Armadas, con angustia, con el deseo, con la exigencia de que se corrieran los problemas de orden público, siempre con transparencia. Voy al punto 16. Los consejos de seguridad. Los consejos de seguridad míos eran muy públicos. Había dos tipos de consejos, unos en Bogotá. Los más restringidos eran con la presidencia de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía, del CTI. Muchos asistía el vicepresidente o su delegado, el ministro de Defensa, los altos mandos. Yo creo que quienes participaron en los consejos de seguridad en esos años tienen que dar una versión de cómo eran esos consejos. Era con mucha exigencia de la verdad y con mucha exigencia de resultado. Yo he sido una persona exigente. Me he exigido a mí mismo y a quienes han trabajado conmigo les he exigido, pero con transparencia. Miren, hacíamos muchos consejos de seguridad en la presidencia con participación comunitaria. Llegaba a Cali, a la base de Marco Fidel Suárez, y en la primera parte del consejo escuchábamos a la comunidad. Inicialmente aparecían unas discrepancias entre los informes de la comunidad y de la fuerza pública. La comunidad dice, no, aquí se robaron tantos vehículos, o en este espacio de tiempo ha habido tantos secuestros. Muchas veces la fuerza pública tenía unas cifras inferiores. Mi insistencia en la participación comunitaria llevó a que la fuerza pública se esmerara para tener unas cifras homologadas con la comunidad. Entonces cuando me decían, no, presidente, es que aquí está el PowerPoint, yo decía, hay que escuchar a la comunidad, el Power People. Entonces, esos consejos, como este que les estoy relatando, que se dio muchas veces en Cali, tenían dos partes. Una parte con participación comunitaria y otro con todas las instituciones que ya les había referido, súmele el gobernador y el alcalde. Yo recuerdo que para mí lo de Cali parecía muy difícil, porque el doctor Angelino, a quien aprecio mucho, se había elegido con la idea de que había que crear otra zona de despeje
para rescatar los secuestrados, etc. Y se habló todo con toda franqueza. Me parece muy importante que ellos les cuenten al país cómo eran esos consejos en los cuales participaban gobernadores y alcaldes que estaban en desacuerdo conmigo. Era con transparencia, con un diálogo muy constructivo. Entonces, sobre esos consejos de seguridad, que Uribe exigía resultados, porque no ha faltado quien diga, no, como usted exigía muchos resultados, por eso asesinaron inocentes. Por favor, es mi deber, es de mi temperamento, de mi formación, exigir resultados con transparencia, con observancia de los derechos humanos y en todo. Yo llamaba a la ministra de Educación, ministra, ¿cómo vamos en la cobertura inicial del preescolar? ¿Cuándo llegamos a los 400.000 niños? Al director del SENA. Yo tenía una oficina en la Presidencia de la República que era dedicada exclusivamente a hacerle seguimiento al cumplimiento de los programas en cada entidad del gobierno. Se llamaba SIGOP. Yo he sido una persona exigente en resultados. Entonces que me vengan a decir que como yo exigía resultados iban a cometer crímenes. Por favor, la culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, del incapaz criminal, que para fingir resultados produce crímenes. Voy al punto 18 y me regreso a 2002. Nosotros produjimos un decreto extraordinario y se crearon unas zonas especiales de orden público. Si a mí me dijeran qué piensa hoy de eso, nos equivocamos, lo hicimos de buena fe. Yo hoy no soy partidario para el orden público de utilizar los decretos extraordinarios. ¿Qué se dijo en ese decreto? Que en esas zonas las operaciones militares tenían que ser acompañadas por el CTI de la Fiscalía. Estamos hablando de 2002. Ese decreto lo declararon inexequible. Y cuando lo declararon inexequible, yo tomé la decisión y la comuniqué que en todo el territorio nacional el cadáver de cualquier persona dada de baja no podía ser movilizado por las Fuerzas Armadas, que tenían que esperar que llegara la Fiscalía a hacer el levantamiento del cadáver. ¿Y qué me estimuló también a esa decisión? Estamos hablando de 2002-2003, que cuando la seguridad democrática empezó a producir resultados, los colombianos podían salir, se estaba recuperando la economía, se recuperaba una tienda artesanal en una carretera, un restaurante, un humilde puesto de montallantas. Empezaron algunas ONGs a decir que las Fuerzas Armadas no daban de baja a criminales sino inocentes. Para mí imposible de creer. Sin embargo, dentro de mi filosofía que era, crea o no crea, debo actuar de inmediato, exigí, y lo relaciono con ese decreto inexequible, que no se moviera ningún cadáver por las Fuerzas Armadas, que tenían que esperar la llegada de la Fiscalía o el cuerpo técnico. Después, quiero hablarles en el punto 19 de la doctrina Vietnam. Nunca se aplicó ni se mencionó. En aras de la franqueza. Antes de mi gobierno tampoco oí que eso se hubiera mencionado, que se hubiera aplicado en Colombia. Una doctrina con la cual acusaban a Estados Unidos que su acción en la guerra de Vietnam era contar muertos, bombardeos indiscriminados, envenenar comunidades. Por favor, aquí hay todas las indicaciones, las cifras, las pruebas de lo que fue nuestro ánimo de preferir las desmovilizaciones. El gobierno mío hizo mucha fumigación aérea de narcocultivos. Yo rogaría mirar, porque yo no recibí quejas de afectación a comunidades. Esa fumigación a narcocultivos se hizo con mucho cuidado para no afectar comunidades. Se hizo con mucho cuidado para no afectar cultivos
cultivos legales. Se hizo con mucho cuidado para no afectar el medio ambiente, quebradas, ríos, nacimientos de agua. Nosotros, no puede decirse que hubo una fumigación para envenenar comunidades, de lo cual se acusaba la doctrina de Vietnam a los Estados Unidos. Los bombardeos de mi gobierno fueron selectivos. Nunca afectaron comunidades, que al Negro Acacio, que a Reyes, que a Martín Caballero. Por ejemplo, a mí me dolió mucho la condena a unos integrantes de la Fuerza Aérea por un bombardeo en Santo Domingo, Arauca, anterior a mi gobierno. Y a pesar de que no correspondió a mi gobierno, creo que se les condenó injustamente. Y no puedo dejar de mencionar el dolor que siento con ese bombardeo. El punto número 20. El vicepresidente Francisco Santos estuvo a cargo de la política de derechos humanos, con el apoyo de Carlos Franco. Lo hice desde que lo designé candidato. Le dije, doctor Francisco, ya que usted quiere ser el vicepresidente, a mí me parece muy importante, porque usted es una persona muy preocupada por los derechos humanos. Y aquí necesitamos transparencia y eficacia. Y porque usted es una persona que tiene muy buen diálogo con la comunidad internacional y con los organismos de derechos humanos. Ese fue el propósito de ese nombramiento, ya que el padre de Ru al principio hablaba de la necesidad de los propósitos. En las acciones de ellos se estimuló y obtuvimos los recursos presupuestales para pasar de 42 fiscales de derechos humanos a 102, para pasar de 42.000 fiscales de derechos humanos a 102. El problema que había en Colombia era el asesinato de sindicalistas y el asesinato de periodistas. Nosotros nos dimos a la tarea de protegerlos, de acabar eso. Yo recuerdo que Francisco Santos, con mi intervención permanente, lograron un acuerdo con la OIT, el ministro de Protección Social además, con las centrales obreras y los gremios para proteger a los sindicalistas. En el año 2002, todas estas cifras se pueden revisar, yo las he tomado de muy buena fe de la información oficial. He creído que Colombia es un país que no miente en cifras. En el año 2002 fueron asesinados 166 sindicalistas. Yo habría querido ser. En 2010 todavía 15. Yo me reunía con las centrales obreras cada mes, un almuerzo en la presidencia, y revisábamos todos estos temas. Y yo creo que a pesar de que algunos de ellos tienen todas las discrepancias conmigo, deben dar fe de estos esfuerzos. Creo que había solamente una sentencia condenatoria cuando yo llegué. Gracias a la implementación de este acuerdo, se llegó a 200 sentencias condenatorias. Protección a periodistas. Antes había habido años de asesinar 17 periodistas. Habríamos querido 0. En los últimos 3 años asesinaron uno. Claro, que no falta el que diga, sí, Uribe no dejó que nos asesinaran, pero nos interceptó el teléfono. Imagínense usted, cuando la batalla mía ha sido una batalla con las cartas sobre la mesa. Yo creo que es un resultado muy importante, el de la protección de periodistas, y que muestra la coherencia con la seguridad democrática. Que los periodistas de las regiones y de Bogotá pudieran estar hablando sin intimidaciones. Pienso que la intimidación al periodismo, gracias a la seguridad democrática, se dio en Colombia. Y también la seguridad democrática permitió que los ciudadanos denunciaran, que hubiera confianza en la denuncia, que los ciudadanos se sentían más seguros. El punto 24. A raíz de las quejas que llegaban a la oficina del vicepresidente, en 2004 nos reunimos, su persona, Carlos Franco, el general Padilla, yo estuve, para poner en marcha un plan de investigación de denuncias contra integrantes de la fuerza pública.